Héroe de 4 patas. Salva a su familia del fuego, pero su historia tiene un giro inesperado. Antes de empezar, quisiera pedirles que se suscriban y darle like, que solo es un clic y me apoya muchísimo. En un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes, vivía una familia humilde en una casita de madera. La familia García estaba compuesta por Carlos, un hombre trabajador que dedicaba largas horas al mantenimiento de una fábrica local. Su esposa, Elena, quien cuidaba de sus 2 pequeños hijos, Sofía y Martín. Y finalmente Max, un mestizo de pelaje castaño, de ojos inteligentes y una lealtad inquebrantable. Max no era simplemente una mascota para los García, era un miembro de la familia. Adoptado de un refugio en uno de los momentos más difíciles de sus vidas, Max había traído consigo alegría y compañía en días que parecían oscuros. Max tenía una conexión especial con cada miembro de la familia. Con Sofía, de 5 años, compartía interminables juegos en el patio trasero. Martín, de 9, había hecho de Max su compañero de aventuras, explorando los bosques cercanos con la imaginación desbordante de un niño. Elena encontraba consuelo en la silenciosa presencia de Max durante las largas noches cuando Carlos trabajaba hasta tarde y Carlos veía en el perro un amigo silencioso que siempre lo recibía con entusiasmo, sin importar cuán agotador hubiera sido el día. Una fría noche de invierno, cuando el viento aullaba entre los árboles y la nieve caía en suaves copos sobre el techo, los García se retiraron temprano a dormir. Habían encendido la chimenea para calentar la casa, sin saber que una brasa mal apagada se convertiría en el inicio de una tragedia. Mientras el reloj avanzaba y la familia dormía profundamente, el calor de la brasa se extendió, encendiendo un pequeño fuego que pronto devoró la alfombra junto al hogar y comenzó a propagarse rápidamente por la sala. Max, que dormía al pie de la cama de Sofía, fue el primero en notar el peligro. Su nariz captó el olor acre del humo mucho antes de que llegara al cuarto de los niños. Levantó las orejas inquieto y corrió hacia la puerta, rascándola frenéticamente. Al no obtener respuesta, ladró con fuerza, un sonido que resonó en el silencio de la noche. Carlos, en el cuarto contiguo, se despertó sobresaltado por los ladridos. «¿Qué pasa, Max?», murmuró, todavía somnoliento. Pero cuando abrió la puerta de su habitación, el olor a humo lo golpeó con fuerza. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el resplandor anaranjado que provenía de la sala. «¡Elena! ¡Fuego!», gritó, corriendo hacia los niños. Elena se despertó de inmediato y con el corazón en un puño siguió a Carlos. Max ladraba desesperadamente, corriendo de un lado a otro como si intentara guiarlos. La casa, construida principalmente de madera, estaba siendo devorada por las llamas a una velocidad alarmante. El calor era insoportable y el humo llenaba cada rincón, dificultando la respiración. Carlos logró cargar a Martín, mientras Elena tomaba a Sofía en sus brazos. Max corría delante de ellos, guiándolos hacia la salida. Al llegar a la puerta principal, encontraron que el fuego ya bloqueaba la entrada. Sin otra opción, Carlos pateó una ventana para abrir una vía de escape. «¡Vamos rápido!», gritó, ayudando a Elena y a los niños a salir primero. Cuando todos estuvieron fuera, Max permaneció dentro, ladrando hacia el fuego. Algo lo inquietaba. Sofía, llorando en los brazos de su madre, gritó: «¡Max, sal de ahí!». Pero el perro no se movió. Había algo que debía hacer. Se dio la vuelta y corrió hacia la habitación de los niños. Regresó con el peluche favorito de Sofía que ella había dejado caer en la prisa. Con el peluche en el hocico, Max corrió hacia la ventana rota, saltando a través de las llamas. Al aterrizar en la nieve, dejó caer el juguete frente a Sofía antes de desplomarse, exhausto y herido. La familia se abrazó, llorando de alivio y gratitud.
Max, con su pelaje chamuscado y sus patas quemadas, había salvado a toda su familia, incluso en el último momento, recordando lo que más amaba, el bienestar de los García. Los bomberos llegaron poco después, pero la casa ya era un montón de escombros humeantes. Sin embargo, la familia estaba a salvo, gracias al sacrificio de su héroe de 4 patas. En los días siguientes, Max recibió atención veterinaria. Sus heridas físicas eran graves, pero con cuidados constantes comenzó a recuperarse lentamente. A pesar de todo, el perro seguía moviendo la cola cuando veía a los niños o a Carlos regresar del trabajo. Para la familia, Max no era solo un perro, sino un ángel guardián que había puesto su vida en peligro para salvarlos. Sin embargo, la historia de Max y su familia estaba lejos de terminar. Poco después del incendio, los García se enfrentaron a una nueva realidad. Las deudas acumuladas por los gastos médicos de Max y la reconstrucción de la casa los dejaron en una situación financiera insostenible. Las dificultades comenzaron a tensar la relación entre Carlos y Elena, quienes discutían constantemente sobre cómo afrontar. Un día, mientras Carlos estaba en el trabajo, un hombre bien vestido llegó al refugio temporal donde vivían. Elena lo recibió, desconfiada. «Buenas tardes, señora García. Mi nombre es Javier Molina. Represento a una organización que ha escuchado sobre la heroica historia de su perro, Max», dijo con una sonrisa. Elena frunció el ceño. ¿Cómo lo supo? Su historia llegó a las noticias locales y queremos ofrecerles una oportunidad. Estamos interesados en adoptar a Max para que sea la imagen de nuestra campaña de rescate de animales. Le garantizamos cuidados de primera y un hogar lleno de comodidades. Elena lo miró, incrédula. Adoptar a Max. No entiendo. Lo que queremos decir es que Max podría vivir con nosotros, lejos de estas dificultades, y ustedes recibirían una compensación económica considerable a cambio. Las palabras del hombre dejaron a Elena sin habla. La familia estaba desesperada por salir adelante, pero la idea de separarse de Max era impensable. Cuando Carlos regresó y escuchó la oferta, los dos se enfrentaron en una discusión llena de tensión. «Elena, no podemos seguir así. Apenas tenemos para comer, y Max estará mejor con ellos», dijo Carlos, evitando la mirada de su esposa. «¿Cómo puedes siquiera pensar en abandonarlo después de lo que hizo por nosotros?», gritó Elena con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, Max, ajeno a la discusión, descansaba a los pies de Sofía, quien lo abrazaba como si entendiera que algo estaba a punto de cambiar. Las horas se convirtieron en días, y la decisión que la familia debía tomar se volvió una carga insoportable. Max, el héroe que había salvado sus vidas, ahora era el centro de un dilema que amenazaba con romper a la familia. Lo que parecía un final feliz para su historia se transformó en una encrucijada dolorosa, donde cada elección traería consigo un sacrificio. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Carlos y Elena apenas se dirigían la palabra, mientras el peso de la decisión recaía sobre ellos como una nube oscura. Martín, el mayor de los niños, comenzó a notar que algo andaba mal. Una tarde, mientras veía a su madre llorar en silencio junto a la ventana, se atrevió a preguntarle: «Mamá, ¿por qué estás triste?». Elena intentó sonreír, pero no pudo ocultar la verdad. «Es por Max, cariño. Hay personas que quieren llevárselo, pero papá y yo no sabemos qué hacer». Martín frunció el ceño, confundido. «¿Por qué querrían llevárselo? Max es parte de la familia». Elena no encontró palabras para responder. Sabía que Martín tenía razón, pero la realidad económica era ineludible. Aunque los vecinos habían organizado una colecta para ayudarlos, el dinero apenas alcanzaba para cubrir los gastos más básicos. Las cuentas médicas de Max seguían acumulándose,
y la posibilidad de reconstruir la casa parecía cada vez más lejana. Esa noche, mientras la familia cenaba en silencio, Sofía rompió a llorar repentinamente. ¿Van a llevarse a Max?, preguntó entre sollozos. Carlos miró a su hija, incapaz de responder. Fue Elena quien tomó la palabra. Todavía no hemos decidido nada, Sofía. Pero las palabras no consolaron a la niña, quien abrazó a Max con fuerza y se negó a soltarlo durante toda la noche. El perro, fiel como siempre, lamió las lágrimas de su pequeña dueña, como si quisiera asegurarle que todo estaría bien. Al día siguiente, Javier Molina regresó al refugio temporal. Esta vez, trajo consigo un contrato y una suma de dinero en efectivo, suficiente para cubrir los gastos de la familia durante varios meses. Carlos lo miró fijamente mientras Javier explicaba las condiciones. Max será cuidado por profesionales. Vivirá en una casa especialmente diseñada para perros como él, con atención veterinaria constante y un equipo dedicado a su bienestar. Además, participará en eventos que ayudarán a promover la adopción de animales. Elena, sentada a un lado, mantenía los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Su silencio era ensordecedor y Carlos comenzó a sentirse sofocado por la presión. Finalmente, Javier les dio un ultimátum. Tienen hasta mañana para tomar una decisión. Si deciden aceptar, estaremos aquí para recoger a Max. Cuando Javier se fue, la familia quedó sumida en el silencio. Incluso Martín, normalmente lleno de energía, parecía abatido. Esa noche, Carlos salió a caminar por el vecindario, intentando despejar su mente. Mientras paseaba, recordó los primeros días de Max en su hogar, cómo había llegado temblando y con cicatrices, y cómo, con el tiempo, había traído luz a sus vidas. Cuando regresó al refugio, encontró a Elena sentada junto a Max, acariciándole suavemente las orejas. «No puedo hacerlo, Carlos. No puedo dejarlo ir», dijo, sin apartar la vista del perro. Carlos se sentó junto a ella, dejando escapar un suspiro profundo. «Yo tampoco quiero, Elena. Pero ¿qué otra opción tenemos? No podemos darle la vida que merece». Elena levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Y qué tal si lo que él merece es estar con nosotros, sin importar las dificultades? Max no nos abandonó cuando más lo necesitábamos. ¿Cómo podríamos hacerle esto?». Las palabras de Elena resonaron en el corazón de Carlos. Sabía que tenía razón, pero el peso de la responsabilidad seguía siendo abrumador. A la mañana siguiente, Javier llegó puntualmente, tal como había prometido. Con una sonrisa profesional, extendió el contrato frente a Carlos y Elena. «Bueno, ¿han tomado una decisión?». Carlos tomó el contrato con manos temblorosas, pero antes de que pudiera firmarlo, Sofía corrió hacia él. «¡No, papá! ¡No dejes que se lo lleven!», gritó, abrazándose a Max. Martín se unió a su hermana, colocando una mano sobre el lomo del perro. «Max es nuestra familia, papá. No podemos dejarlo ir». Elena, con los ojos llenos de lágrimas, puso una mano sobre el brazo de Carlos. «Tienen razón. No podemos». Carlos dejó caer el bolígrafo, tomando una decisión que sabía que cambiaría todo. «Lo siento, pero no podemos aceptar su oferta», dijo, devolviendo el contrato a Javier. El hombre frunció el ceño, sorprendido. «¿Están seguros? Esta es una oportunidad única». «Estamos seguros. Max pertenece aquí, con nosotros», afirmó Carlos con firmeza. Javier se marchó con evidente frustración, pero los García no sintieron arrepentimiento alguno. Sabían que habían hecho lo correcto. Sin embargo, la decisión no resolvió sus problemas. La familia seguía enfrentando dificultades económicas y Max aún requería atención médica constante. Lo que los García no sabían era que el sacrificio que habían hecho marcaría el inicio de un giro inesperado en sus vidas.
uno que pondría a prueba su unión como familia y demostraría hasta dónde estaban dispuestos a llegar por su héroe de 4 patas. Después de rechazar la oferta de Javier Molina, los García sintieron un alivio momentáneo. Habían elegido quedarse con Max, su héroe de 4 patas, aunque eso significara enfrentar más desafíos. Sin embargo, la realidad de su situación económica seguía siendo abrumadora. La familia intentaba reconstruir sus vidas, pero la incertidumbre sobre el futuro era una sombra constante. A pesar de todo, Max se mantenía una conexión inquebrantable con los García, como si supiera que lo habían salvado tanto como él los había salvado a ellos. Una noche, mientras la familia cenaba en el refugio temporal, un golpe fuerte en la puerta rompió el momento de calma. Carlos se levantó para abrir y al hacerlo encontró a un hombre desconocido de aspecto rudo, con un sombrero desgastado y una cicatriz que le atravesaba el rostro. «Buenas noches. ¿Es este el hogar de Max?», preguntó el hombre con una voz grave. Carlos frunció el ceño desconfiado. «¿Quién lo pregunta?». El hombre mostró una fotografía arrugada. En la imagen aparecía Max, mucho más joven, junto a un hombre y una mujer sonrientes. «Ese perro me pertenece». Las palabras fueron un golpe inesperado para Carlos. «¿Qué quiere decir? Adoptamos a Max hace años de un refugio. Es parte de nuestra familia». El hombre suspiró, como si estuviera conteniendo una emoción reprimida. «Su nombre no es Max, es Rex. Era el perro de mi hijo, Tomás. Mi hijo murió hace 5 años, en un accidente, y Rex desapareció poco después. Lo he estado buscando desde entonces». Elena, que había escuchado desde el interior, se acercó con cautela. «Está diciendo que Rex era suyo». «Así es», respondió el hombre con los ojos vidriosos. «Lo entrené desde cachorro. Era todo para mi hijo, y después de su muerte, lo único que me quedaba de él. Cuando Rex desapareció, fue como perder a Tomás de nuevo». El silencio llenó la habitación mientras las palabras del hombre se hundían en la mente de los García. Carlos miró a Max, quien estaba sentado junto a Sofía, moviendo la cola como si no entendiera lo que estaba pasando. «No puede llevárselo», dijo Elena con la voz firme. «Max nos salvó la vida. Es parte de nuestra familia». El hombre apretó los labios, evidentemente luchando con sus propios sentimientos. «Entiendo lo que sienten, pero Rex, Max, como lo llaman, es lo único que me queda de mi hijo. No estoy aquí para pelear, pero necesito llevármelo». Carlos y Elena se miraron, sintiendo que el mundo se derrumbaba una vez más. Habían sacrificado tanto para mantener a Max con ellos, y ahora enfrentaban la posibilidad de perderlo de nuevo. Al día siguiente, el hombre regresó con documentos legales que probaban que Max efectivamente era Rex, su perro desaparecido. Los García no tenían bases para retenerlo legalmente, pero eso no hacía que la decisión fuera menos dolorosa. Cuando llegó el momento de la despedida, Sofía y Martín lloraban desconsoladamente. Max parecía sentir que algo estaba mal, se movía inquieto y no dejaba de mirar a cada miembro de la familia como si quisiera comprender qué estaba ocurriendo. El hombre, visiblemente afectado, se agachó junto a Max y le acarició la cabeza. «Te prometo que te cuidaré como lo hacíamos antes, chico». Pero Max no se movió. Sus ojos estaban fijos en Sofía, quien lo abrazaba con todas sus fuerzas. «No quiero que te vayas, Max. Por favor, quédate», susurró la niña entre lágrimas. El hombre hizo una pausa, como si estuviera reconsiderando. Finalmente, se levantó y miró a los García. «Sé que este perro significa mucho para ustedes, y después de escuchar lo que hizo por su familia, creo que mi hijo estaría feliz de saber que Rex encontró un hogar donde es amado». Carlos y Elena intercambiaron miradas de asombro. «¿Está diciendo que no se lo llevará?».
preguntó Carlos con cautela. El hombre asintió lentamente. Así es, pero quiero una condición: visitar a Rex de vez en cuando, si eso no les molesta. Elena rompió en lágrimas de alivio, mientras Carlos extendía la mano para estrecharla del hombre. Gracias. No sabe lo que esto significa para nosotros. Los días siguientes trajeron una sensación de calma que la familia no había sentido en mucho tiempo. Aunque sus problemas económicos seguían presentes, la decisión del hombre les había devuelto la esperanza. Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado cuando Carlos recibió una carta anónima. En ella se le informaba que Max, o Rex, había sido entrenado como perro de búsqueda y rescate antes de desaparecer y que posiblemente tenía habilidades que podrían ser útiles en situaciones de emergencia. La carta incluía un número de contacto. Intrigado, Carlos decidió investigar. Tras varias llamadas, descubrió que Max había sido parte de un equipo de rescate canino en una organización nacional. Aunque nadie sabía cómo terminó en el refugio, estaba claro que el perro había tenido un pasado notable. Con esta nueva información, la familia decidió inscribir a Max en un programa de rescate local. Aunque la idea de compartir a su perro les resultaba difícil, sabían que Max podía marcar la diferencia en la vida de otras personas. Max, el héroe de 4 patas, no solo había salvado a su familia, sino que también comenzó a salvar a otros. Cada misión a la que asistía era un recordatorio de su... Los García lo recibían con orgullo cada vez que regresaba, sabiendo que su sacrificio había transformado la tragedia en un legado de esperanza. A través de todo esto, Max se mantuvo fiel a su familia. Aunque viajaba con frecuencia para entrenar y trabajar en rescates, siempre volvía al hogar que había arriesgado su vida para proteger. Después de descubrir que Max, o Rex, había sido un perro de rescate en el pasado, la familia García se enfrentó a una nueva encrucijada. Carlos y Elena discutieron durante horas sobre si era correcto permitir que Max regresara a una vida de trabajo. Aunque ambos sabían que era un perro excepcional, temían perderlo nuevamente, esta vez no por decisiones externas, sino por su propio sacrificio. Max, por su parte, parecía percibir la tensión. Observaba a Carlos y Elena con sus ojos llenos de comprensión, como si estuviera dispuesto a aceptar cualquier destino, siempre que fuera por el bien de su familia. Finalmente, Carlos tomó la decisión más difícil de su vida. Contactó al centro de rescate mencionado en la carta y organizó una reunión con los encargados del programa. Max fue examinado por entrenadores profesionales, quienes quedaron impresionados por su agilidad, inteligencia y el instinto protector que había demostrado durante el incendio. «Este perro tiene un don especial», comentó uno de los entrenadores acariciando la cabeza de Max. «Puede marcar la diferencia en muchas vidas». Aunque Carlos se sentía orgulloso, no podía evitar sentirse como si estuviera perdiendo a un miembro de su familia. Sin embargo, al observar a Max interactuar con los entrenadores, notó algo que lo conmovió profundamente. Max parecía feliz, como si estuviera reencontrándose con una parte de sí mismo que había estado perdida durante mucho tiempo. El programa ofreció una solución intermedia. Max sería entrenado como perro de rescate activo, pero continuaría viviendo con la familia García. Solo sería llamado para misiones específicas en las que su participación pudiera ser crucial. Carlos y Elena aceptaron la propuesta, convencidos de que era la mejor manera de honrar el espíritu heroico de Max. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones para los García. Max se sometió a intensos entrenamientos, aprendiendo a buscar personas desaparecidas en bosques, zonas urbanas y áreas afectadas por desastres naturales. Aunque sus ausencias temporales eran dolorosas para Sofía y Martín,
Ambos niños se sentían orgullosos de saber que su querido perro estaba ayudando a salvar vidas. Una noche, mientras Max estaba en una misión de rescate en una zona afectada por un terremoto, los García recibieron una llamada inesperada. «Familia García»,